Hola, ¿qué tal? Soy Blanche Petrich, estamos de este lado en Rompeviento Televisión. Hace 2 semanas, 13 de octubre, la revista Proceso sacó la primera parte de una información que arroja mucha luz sobre un tema escabroso, pero muy importante de conocer a fondo, porque en esta historia están las piedras fundacionales de lo que es el narcotráfico en México hoy en día. Ahí se origina todo, ahí están muchas de las claves, muchas de las explicaciones de lo que ocurre hoy en día. Es historia relativamente vieja, hace 28 años, 1984, cuando fue asesinado este agente de la DEA, Quique Camarena, estadounidense, y en la historia oficial de Estados Unidos, pues un héroe. Esta historia nos revela que nunca sabemos quiénes son los chicos buenos de la película cuando se trata de tráfico de armas, tráfico de drogas, cuando se trata de complicidades de los gobiernos. Y lo interesante es que en esta historia en particular, 3 agentes de la DEA que investigaron el asesinato de Camarena concluyen y revelan de que no fue Caro Quintero, el narcotraficante del cártel de Guadalajara, quien lo asesinó, sino la CIA. En realidad había indicios, se rumoraba esta información, pero no habíamos tenido oportunidad de tener una versión tan directa. Ahora, como son arenas movedizas estas, es preferible no creernos tampoco lo que nos dicen estos 3 agentes, y para eso, para realmente ver esta información con una mirada independiente, es que queremos que nos explique José Reveles, nuestro querido Pepe Reveles, compañero, colega, autor de varios libros sobre este y varios temas más, que le ha seguido el hilo a esta historia desde sus comienzos. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Blanche, a ti, y estoy muy contento de estar nuevamente por estos rumbos, aquí en Rompeviento. Y yo diría, para empezar a interesar a la gente, es que todos los acontecimientos se deben ver en un contexto histórico, qué es lo que pasaba en ese momento, por si no acabas de entender muy bien por qué se dan estas revelaciones tardías, 28 años después. Vamos a recordar, por ejemplo, el contexto, sí, los distintos contextos. O sea, nomás lo voy a mencionar así. En el 84... Lo hacemos después de la pausa. Ah, Pepe, sí, ¿te parece? correcto, perfecto. Bueno, volvemos en un momento. Bueno, los contextos para entender esta historia, que a pesar de que han pasado casi 3 décadas, es crucial. Tiene muchas explicaciones para lo que sucede hoy en día. 1984, el ejército irrumpe en un enorme rancho donde se cultivaban, ¿qué, Pepe? 13,000 toneladas de marihuana. Se descubrieron 11,000 toneladas de marihuana en más de 3,000 hectáreas. Y lo más impactante del caso es que había campesinos de varios estados, sobre todo mano de obra joven, haciendo pues, la cosecha, el secado, el empaquetamiento, etcétera, la carga. Miles. Varios miles, pudieron llegar a 13,000 porque
hacían leva ofreciéndoles un salario 4 o 5 veces superior al que tenían. Pues claro, los sinaloenses, los duranguenses, los sonorenses, los que se convencieron de esto, llegaron ahí, pero una vez que llegaron, los tenían bajo vigilancia como un campo de concentración. De esa manera se puso esta agroindustria muy cerca de la frontera de Estados Unidos, hay que decirlo. ¿Sí? Y eso quiere decir muchísimo para lo que vamos a decir. Y no lejos de la capital, Chihuahua, ¿no? Sí, pero tirando al norte, o sea, tirando hacia la frontera de Estados Unidos, por Jiménez. Entonces, estamos hablando de, te decía yo, elementos de contexto. 1984, el 30 de mayo, matan al periodista Manuel Buendía. Finales del mismo año, descubren el rancho Búfalo. No pasan 3 meses y medio y capturan, secuestran, torturan y asesinan a Enrique Camarena. Entonces, todo va pegado. Hay un libro póstumo de Miguel Ángel Granados Chapa, otro gran columnista, que escribe sobre Buendía y lo llama en su portada el primer asesinato de la narcopolítica en México. Está hablando de narcopolítica. ¿Qué quiere decir eso? Que la delincuencia organizada, aliada, permitida o propiciada, financiada por el gobierno, es la que ordena matar a Manuel Buendía. Es lo que está diciendo. A través de la DFS, y está pagando cárcel el autor intelectual oficialmente reconocido, que es José Antonio Zorrilla Pérez. Cárcel domiciliaria ya a estas alturas. Sí, porque ya son también muchos años de que está preso y ha conseguido incluso amparos para salir. Y uno que ya había conseguido, justamente lo tumbó con sus columnas Miguel Ángel Granados. Miguel Ángel. O sea, él fue activista para impedir que él saliera, ¿no? Pero, en fin, esto nos da una idea de lo que era el México entonces, y aquí falta lo que era Estados Unidos-México. Claro. ¿Qué era Estados Unidos-México? Se descubre, según estos reportajes que publica Proceso, y por las revelaciones de estos 3 agentes, viejos agentes, ya ex agentes de la CIA y de la DEA, que Estados Unidos era una especie de colaborador en el tráfico y en la producción en México de drogas, tráfico de cocaína y producción de marihuana, porque le interesaba obtener recursos para poder ayudar a la contra nicaragüense. Recursos, hay que subrayarlo, extralegales o, absolutamente o para delincuenciales. llamar al PAN, ilegales. Ilegales y delincuenciales. ¿Por qué? Porque el Congreso de Estados Unidos hipócritamente no quería darles el dinero directamente a los enemigos de la revolución, a través de los enemigos de otra revolución, de la cubana, ¿sí? A través de ellos, entre ellos y mexicanos, porque lo que se descubre aquí en este reportaje es que los narcos mexicanos colaboraron de varias maneras con la guerra sucia, es decir, prestando sus propios campos como lugares de aterrizaje para las aeronaves con droga, que eran aeronaves de Estados Unidos, según estas revelaciones, prestándolos como campos de entrenamiento de la contra en el estado de Veracruz, en un rancho propiedad de Caro Quintero. Y lo que yo digo más allá, eso no lo explican en estas entrevistas, pero yo lo veo en el antecedente inmediato. Para mí, Búfalo ya es el emporio agroindustrial productor de marihuana más grande jamás conocido en el mundo, fíjate lo que estamos haciendo, y seguramente impulsado, propiciado, encubierto por autoridades mexicanas y estadounidenses, porque no podían ignorarlo. Claro, aquí en este esfuerzo de contextualizar las cosas, puntualizar, porque a lo mejor cuando hablamos de la contra nicaragüense, no todo el mundo tiene claro. En el 79 los sandinistas, que es el movimiento revolucionario de Nicaragua, derrocan a Anastasio Somoza, gobierna, y desde los primeros años de la revolución sandinista, Estados Unidos arma a los que son los guardias nacionales del ejército de Somoza, y que se convierten en una fuerza contrarrevolucionaria, los contras que operan desde Honduras, pero que en pocos años, y sobre todo en este periodo, del 84 al 89,
se convierten en una potencia militar. ¿Por qué? Porque están muy bien armados, casi tan bien armados como el propio ejército sandinista. La ley de entonces de Estados Unidos prohíbe armar a un ejército irregular, entonces tiene que triangular la entrega de armas de manera clandestina o encubierta, ilegal. Oliver North es el operador de la CIA en esto, como adquiriendo armas desde Irán, pero ya es un gobierno de los ayatolas. Sí, ya. Entonces, y eso me gustaría también que hablaras, para pasar las armas directamente vía México probablemente o vía Honduras para la contra nicaragüense. Hasta ahí, esa es la película. Y aparecen, Pepe, en esta trama nombres, hay una lista acá, un desfile de personajes que sería interesante ir puntualizando. Está el cubano anticastrista, Félix Rodríguez, y está el hondureño Mata Ballesteros. Así es. Mata Ballesteros es un personaje clave también en la trama de Posada Carriles. El gran, la mente maestra de muchas de las operaciones terroristas contra el gobierno de Fidel Castro. Entonces es... Sí, estamos hablando de muchos grupos reciclados, sobre todo con la mentalidad anti-gobiernos revolucionarios, ¿no? Y de alguna manera esta película que estás contando tiene que ver con películas de diferentes matices, pero que finalmente son lo mismo. Si hablamos del derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, si hablamos del derrocamiento de Salvador Allende en Chile, si hablamos de la contra nicaragüense, todo viene a ser lo mismo, nada más que aderezado de manera diferente. El hecho de que estuvieran los ayatolas en el poder y los mujahedines detrás en Irán, no tiene nada que ver con la venta de armas. La venta de armas es un negocio transnacional y los gobiernos los venden y les vale gorro para quién. De hecho, en este momento, por ejemplo, los alemanes andan investigando qué pasa con sus armas que le vendieron a México, con restricciones para 5 estados, y justamente son los 5 estados que más adquirieron las armas. Es una investigación buenísima. Claro. Pero en fin, eso está ocurriendo ahorita en México. Claro, pero sí nos habla también de esta doble moral de los gobiernos mexicanos, claro, que a nivel internacional juegan un rol en apariencia, pero en realidad juegan otro. Un dato que a mí me parece nuevo, no sé a ti, es este dato de que en medio del trasiego de drogas y armas que hay entre Nicaragua, Honduras, México, con fines geopolíticos y contrarrevolucionarios, México, que supuestamente era en el plano diplomático solidario con Nicaragua, traslada a contras nicaragüenses para entrenarse en ranchos, se mencionan 2, uno en Veracruz y uno en Sinaloa, propiedad del entonces gobernador Toledo Corro. Sí. Están mencionados los 2 estados en donde había desde entrenamiento, campos de entrenamiento, pero también había tráfico de drogas. Hablan aquí de aviones de Estados Unidos que llevaban la cocaína. Estamos hablando ya de los inicios, no tan el primer año, pero sí los primeros años de inicio del trasiego de cocaína desde Colombia, que pasa por territorio mexicano, ¿no? Y estamos hablando del auge de Pablo Escobar, estamos hablando de Ramón Mata Ballesteros, que tiene ya ahorita 23, 24 años en una prisión de Estados Unidos, que era un supercapo, y lo pintan aquí como si fuera jefe de Caro Quintero y de Félix Gallardo y de Doneto Fonseca, porque es el que viene y participa teóricamente en la captura y tortura de Enrique Kiki Camarena. Y hay que mencionarlo, porque nadie lo menciona, el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ¿sí? Entonces, estos 2 individuos que fueron secuestrados y torturados, yo creo que la cabeza del ejemplar de proceso es un poco equívoca, porque dice que a Camarena lo ejecutó la CIA y no Caro Quintero. O sea, la orden la dio la CIA. Parece que colaboró físicamente,
pero ¿El ejecutor? el ejecutor, según todas las versiones viejas y nuevas, fue el propio Caro Quintero, que dicen que se le pasó la mano en la tortura. Claro. Y que incluso le hizo merecer una bofetada que le habría dado don Ernesto Fonseca, don Neto. ¿Por qué? Porque era un hombre mayor que él y con cierta jerarquía también sobre Caro. Caro Quintero era un chamaco. O sea, hay que acordarse de eso. Si ahorita tiene 62 años y salió 28 años después, estamos hablando que tenía 33, 34 años. Caro, y era el supercapo. ¿Sí? Era el supercapo, pero tenía, digamos, sus líderes morales, que eran don Neto. Sí, y ahora vemos que mata a Ballesteros y Miguel Ángel Félix Gallardo, entre otros, ¿no? Que entre un apunte histórico al margen, Félix el cubano, Félix Rodríguez, habría que apuntar. Félix Rodríguez es también, históricamente aparece su nombre por primera vez relacionado con Bahía de Cochinos, con la primera invasión que trata de derrocar a Fidel Castro. Después aparecen varios operativos terroristas. El bombazo famoso. Del avión de Bahama Airlines, que mataron todo el equipo de esgrima cubano. Varios atentados terroristas contrarrevolucionarios en Cuba, como también como artífice de la captura y asesinato del Che Guevara en Bolivia, como organizador, y ahora vemos de manera operativa muy directa, de la contra nicaragüense. Bueno, pues esos son los socios, esos son los operadores que el gobierno de Estados Unidos utiliza también para estos planes, ¿no? Pero además lo mencionan como personaje central en la captura y en el asesinato de Camarena, ¿eh? O sea, Félix estuvo. Claro. A eso vino. Claro. O sea, vinieron Mata de Honduras y vino él, que seguramente estaba en Miami, pero que con este historial que tú estás narrando, es un personaje realmente siniestro, ¿no? Pero muy al servicio de los Estados Unidos. Mata y Rodríguez, Félix Rodríguez, son operadores de la CIA. Yo te quiero preguntar, si me puedes responder después del corte, Pepe. Esta versión de que la CIA intervino en la captura, secuestro, tortura y asesinato de Quique Camarena, para ti es totalmente novedosa, es verídica. ¿Qué cosas tú pondrías en duda de la historia como se está contando aquí? Volvemos en un momento. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colado de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento.
y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín siento como mariposa en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. Bueno, la orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería, sin la música estaría decoreíble. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Seguimos de este lado y estamos desmenuzando y viendo, tratando un poquito de ir más allá, de contextualizar y de explicar muchas de las líneas que estos dos últimos ejemplares de Proceso han puesto a la vista nuestra, que bueno, es verdaderamente un scoop, una exclusiva, un golpe periodístico de mucho valor, Pepe, pero que queremos entender realmente de esto, qué es nuevo, qué es creíble, qué debemos poner en dudas. En principio, son los testimonios de 3 exagentes de la DEA, veteranos. De la CIA también. De la CIA también, Sí. que son Héctor Berreyes, Philip Jordan y Tosh Planby. Sí, tienes razón, son más de la DEA y bueno. Ajá, que son los que nos están dando esta versión. Sí. Lo cual nos hace también darnos cuenta, y eso es bueno, que en las versiones oficiales los chicos buenos son los de la CIA y los de la DEA, y los malos son los narcotraficantes o los mexicanos en general, ¿no? Y aquí estamos viendo que no es así, que los chicos malos también están en la CIA. Para ti, de estas dos reportajes, ¿qué es lo novedoso y qué es lo que tú pondrías en duda? Sí, mira, la historia nunca es blanco y negro, ¿sí? Y como se dice comúnmente, la manejan los vencedores. Así es. Y los vencedores en toda esta guerra entonces y ahora son los Estados Unidos, porque México es un país supeditado a los vaivenes de las políticas de Estados Unidos. Eso no se puede negar, ¿no? Pero yo rescato aquí, sin decir creo o descreo de esto, me parece lógico. O sea, lo que ellos cuentan me parece lo más lógico del mundo. O sea, son piezas que caen en un rompecabezas que tú tenías de alguna manera ya muy visto. Sí, porque lo has trabajado mucho. Sí, porque está en la lógica del imperio, designar a países como el nuestro, ponerles el papel que van a jugar. ¿Tú habías oído antes de la intervención de la CIA en el caso Se ha Camarena? dicho durante muchos años, ¿no? Pero digamos que no estaba suficientemente amarrado con datos, porque esto lo que tiene son datos, declarados por 3 viejos agentes, ¿no? Bueno, 2 agentes y un piloto, que en su momento dado tuvieron un papel preponderante y que ahora, eso es importante decirlo, que ahora seguramente como, igual que los mexicanos, los comandantes mexicanos, todo comandante desde que lo es y luego que deja de serlo, es dueño de una empresa de seguridad. En Estados Unidos es lo mismo. Esos individuos se dedican al negocio, ¿sí? De armamento, de asesoría, de seguridad, de adiestramiento, etcétera, etcétera. Igual que los agentes de la CIA, viejos, veteranos, que balacearon aquí en Tres Marías, los muchachos de García Luna, ¿sí? Cosa que todavía no tiene castigo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que son negociantes, y en este momento tal vez para apretar tuercas en alguna negociación, están sacando estas revelaciones. De otra manera no se explica y no tendría razón de ser que 28 años después los malos,
que ahora sabemos que son los malos, se vuelvan en los muchachos buenos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ¿Por qué malos? están echando de cabeza a sus compañeros de entonces? Claro, ¿por qué digo malos? Porque finalmente lo que están haciendo es, como dijimos hace rato, ilegal. Están cometiendo delitos para un fin específico, que es ayudar a una contrarrevolución. Uno. Dos, lo están haciendo por fuera del gobierno, pero avalados por el gobierno. ¿Sí? Es como aquí la Brigada Blanca. La Brigada Blanca, ¿qué era la Brigada Blanca? Eran grupos irregulares pagados por el gobierno, pero que no podían aparecer en las nóminas del gobierno. Claro, son los grupos operativos del gobierno que operan bajo el radar. Lo que decíamos del hondureño Mata Ballesteros y Así del es. cubano Rodríguez, sirven a la CIA, pero no están en la nómina Son de la delincuentes CIA. consentidos. Como decía Raúl Álvarez Y Garín. operan en función de órdenes de Claro. las instituciones. Raúl Álvarez Garín mencionaba el del Comité del 68, viejo líder histórico del 68, él comentaba cómo la ilegalidad de la guerrilla o la disidencia en este país se atacó con la ilegalidad desde el gobierno. ¿Sí? Eso era la Brigada Blanca. Claro. Los halcones. Bueno, los halcones y las brigadas blancas de Estados Unidos son estos, ¿sí? Que ayudan incluso metiendo la manota en otros países, ¿no? Y la otra ilegalidad, aunque ellos lo establecen en sus normas internas, es tomar ciudadanos de otro país y llevárselos, secuestrarlos, que fue el caso del doctor Álvarez Machain. Claro. Y fue el caso de René Verdugo Urquídez, del cual nadie se acuerda, pero está condenado a cadena perpetua, a varias cadenas perpetuas, también mexicano, también secuestrado, en ese mismo contexto. Ok. Ahora, para volver nuevamente a Camarena, es verosímil y estos datos que aporta Proceso permiten que muchas piezas del rompecabezas caigan en su lugar. Sí, parece ser que la CIA fue el cerebro de esta operación de secuestro y asesinato de Quique Camarena, a quien glorificaron como un héroe todos estos años. ¿Por qué lo hacen? ¿De qué manera está relacionado esto con el descubrimiento del rancho del Búfalo, la primera agroindustria de la marihuana en el norte de México? Y si el Búfalo era de alguna manera un negocio también de la CIA o de la DEA. A eso iba yo, exactamente. Yo creo que hay mano negra ahí, porque no puede ser que un rancho en ese lugar tan enorme en este país no haya sido descubierto desde los que van a pie, que son policías municipales, estatales, o el ejército que patrulla estas zonas, ¿no? Porque además estamos hablando de zona que en su momento acogió guerrilla. No hay que olvidar que la guerrilla mexicana moderna nace en el ataque al cuartel Madera en Chihuahua, ni más ni menos. Bueno, entonces había muchos ojos que no veían, ¿no? Y eso es lo que me parece lo más absurdo. Había muchos ojos que no veían. Hoy sabemos que la Dirección Federal de Seguridad sí lo veía y lo encubría. Y estamos hablando del sexenio de Miguel de la Madrid, presidente, y de Bartlett, secretario de Gobernación. Es correcto, y está en ese momento en la Dirección Federal de Seguridad José Antonio Zorrilla Pérez, que dicen, no es una leyenda, dicen que él ni siquiera pedía para viáticos, él los pagaba de su bolsa, porque él recogía una fortuna de todas las delegaciones de la PGR, e históricamente, perdón, de la DFS, históricamente los que fueron comandantes de la PGR son los fundadores del tráfico mexicano. O sea, varios de los conocidos narcotraficantes vienen de la DFS y de la Policía Judicial Federal. Eso nos va a conectar de nuevo con el caso Buendía, que es muy importante en esta trama, pero son los ojos que no ven. El Búfalo está a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. La novedad ahora es que también podemos señalar como los ojos que no ven a la DEA, a la CIA, al gobierno de Estados Unidos. Sí, porque están metidos hasta el cuello ellos. Mira, vamos a poner un ejemplo para ponerlo en contexto actual. Todo el mundo sabe lo que pasó con Rápido y Furioso. Exacto. O sea, dijeron, les vamos a dar armas a los narcos mexicanos, pero le vamos a dar seguimiento para ver a quién van a dar y vamos a descubrir. También lo hicieron con droga.
Hay un famoso traficante colombiano que es Mauricio Harold Poveda, al cual le traficaron droga en aviones de la DEA y le depositaron el dinero en bancos de Estados Unidos, hicieron lavado de dinero para saber qué operaciones hacía. Y al final ya está preso, pero todo esto ocurrió con participación de la DEA, o sea, porque se los permite su ley hacer este tipo de operaciones disque encubiertas. Bueno, es lo mismo de hace muchos años, nada más que en aquella época tal vez las leyes no estaban tan adaptadas a esta actuación que finalmente es ilegal. Para mí es ilegal, aunque lo diga una norma interna de Estados Unidos, ¿no? Entonces, México era un terreno propicio. De hecho, yo creo que ellos inauguran el tráfico de cocaína, o sea, las mismas autoridades de Estados Unidos. Y cuando, hace rato te decía, cuando ellos le asignan a cada país el rol que a ellos les conviene, yo digo que en este momento, México tiene el papel de ser el abastecedor segurísimo de marihuana y cocaína. No, cocaína pasa por aquí, pero como productor, metanfetamina, como marihuana, ¿sí? Y opiáceos derivados de la amapola, y por supuesto las drogas sintéticas. O sea, somos seguritos los abastecedores de más de 20 millones de adictos que tienen ellos, que los tienen que abastecer, porque no hay de otra. ¿Y por qué te digo que México tiene asignado ese papel? Porque faltando 2 días para que se fuera Fox, el 28 de noviembre de 2006, ordenó que ya no se fumigara. Y se fumigaba desde los 70s. Y durante todo el gobierno de Calderón no se fumigó. Lo que te estoy diciendo es que en los 6 años de tanta muerte, tanta tragedia humana en este país, se produjo más droga que antes. Qué bárbaro. Ahora habría que incorporar a este análisis el discurso nuevo que trae Fox de despenalizar la marihuana para entrar él al negocio. Pero una pregunta que a mí me parece muy importante, Pepe. Me cuesta trabajo entender este tema de las operaciones encubiertas. Operaciones encubiertas en el léxico oficial de los chicos buenos de la película, en este caso los estadounidenses, son operaciones que se lanzan para descubrir a los malos. Ahora estamos viendo con evidencias de que no es para cachar a los malos, es para dirigir el negocio de los malos. Y entonces aquí entra como en cuestionamiento también el tema de la legitimidad y la ética y la legalidad de Estados Unidos en las relaciones con México. Entonces, como veremos, es un tema complicadísimo que no vamos a terminar de explicar en este programa. Vamos a ensayar una aproximación después de la pausa. Cuando mueren, tienen el gesto de terror. O sea, yo nada más de imaginármelos, dije, a ver, algo está pasando. En la sociedad mexicana algo está pasando. Yo me llamo Eusebia Gómez. Esta finca la comenzamos hace ya como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayaba, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de fruta. Y en el patio tenemos los hortalizas. Uno lo pone chiquito, pero nos da para abastecer. Ahí sembramos de todo un poquito. Mi nombre es Juan Ortiz Pérez. La finca partió de un proyecto, el proyecto de la finca de forestales en la montaña, después de haber pasado en fases de periodo especial, ¿no? Se buscaban alternativas para buscar las formas de vida del campesino. Y nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada y al llegar bastante apretado que se pasó. Nos obligó a buscar alternativas para poder sobrevivir porque realmente por la vía que entraban las cosas se dejó de entrar, se fue alimentando, entonces buscar alternativas para poder sobrevivir por medio de los propios de uno que buscar los propios alimentos. Esto sirvió a la gente para que aprendieran muchas cosas. Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial, porque por ejemplo el imperio, ¿no?, estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar. Y yo diría que lo que celebramos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca lo habíamos hecho.
estamos más fortalecidos. Yo creo que sí, que todos los campesinos viven bien. Porque tú no vas a sacar a un campesino que no tenga que comer. Comanilel.org. Mirada colectiva. Estados Unidos son los chicos buenos de la película, ¿no? Por lo menos esa es el paraguas de ideas bajo el cual supuestamente hemos vivido los mexicanos con los sucesivos presidentes de Estados Unidos, siempre regañando y siempre con el dedito señalando las cosas que se hacen mal en México, donde hay tanta corrupción que se permite el narcotráfico, y ellos siempre tratando de corregir estas desviaciones. Yo creo que lo fundamental en estas historias es que realmente pone en duda y demuestra que no es así, y que bajo estos operativos, como el que mencionabas de Rápido y Furioso, estos operativos de acciones encubiertas, lo que encubren muchas veces es que los chicos malos, los jefes de los chicos malos, en realidad son los chicos más malos, que son los de los gobiernos de Estados Unidos. Pepe, nada más déjame como contexto de esto que vamos a hablar. El segundo ejemplar, el del 20 de octubre de Proceso, en el que aborda esto, también menciona cómo John Kerry, entonces senador, se encargó de la investigación de Irán-Contras en su calidad de presidente del subcomité sobre terrorismo, narcóticos y operaciones internacionales. El informe lo produjo, de esta investigación duró 2 años, lo produjo en el 99. Pero qué curioso, en el informe dejó fuera el tema del asesinato de Camarena en Guadalajara y en general el tráfico de drogas en México. John Kerry hoy es el secretario de Estado en el gobierno de Barack Obama. Era el encubrimiento de lo encubierto. Sí, eso era. O sea, hay cosas de las que no se habla. ¿Para qué hablar de eso? Yo te voy a contar una investigación mía personal que tiene que ver con todo esto. Yo tuve una larguísima conversación, yo creo que fueron como 6 horas, con el compañero de Héctor B. Reyes, que es este que habla y que revela tantas cosas. Pero no es uno de estos 3. No, el otro es José Antonio Gárate Bustamante. Es un tipo que participó con B. Reyes en Operación Leyenda y fue de los que secuestraron al doctor Álvarez Machain. Y él lo decía abiertamente. No, fuimos así, Ahora nos dicen que contrataron policías mexicanos para que les hicieran el trabajo sucio. Cosa muy normal, ¿no? Hay muchos mitos. El mito de que el comandante Armando Pavón Reyes dejó ir a Caro Quintero en el avión en el que huía del país después de la muerte de Camarena, porque le pagó $60,000. Yo me encontré a Pavón Reyes hace unos 3 años en el Congreso con su fajo de papeles del Ministerio Público y del juez, tratando de limpiar su nombre a través de diputados, porque yo no hice eso. Y ahora me estoy enterando en estos reportajes que no solo no lo hizo, sino que el avión que se llevó a Caro Quintero fuera del país era de la DEA. Bueno. ¿A Costa Rica? Sí. O sea, ellos lo sacaron, ¿sí? Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. En la Gárate Bustamante me contó en el contexto de esa plática larguísima, dice, ¿cuáles pistas clandestinas? Que no vacilen. Yo bajaba aviones con cocaína en el aeropuerto de Guadalajara, en la pista principal. Y eso nos explica muchas cosas. Nos explica, por ejemplo, la época... Década de los 80 igual. La época de Amado Carrillo, llamado el Señor de los Cielos, ¿no? Que dicen que está muerto, ¿no? Desde el 97, pero él compraba aviones, Caravelle, que son 727, Boeing 727, les quitaba los asientos, los cargaba de cocaína y los aterrizaba en México. Los aterrizó en San Juan de los Lagos, que era, Lagos de Moreno, es un aeropuerto de corte internacional que construyeron los Salinas, y ahí bajaron muchos aviones. Bajó en la costa de Hermosillo, bajaron en una vieja minera de Zacatecas, bajaron en Los Cabos,
y no importaba si se rompían el tren de aterrizaje porque iban cargadísimos, o porque aterrizaban en una carretera, porque les costaban menos de $1 millón. El valor de la carga pagaba eso y más. De esa manera trabajaban, y de eso no está excluido ni los agentes mexicanos ni los agentes estadounidenses. Están en el negocio, están supervisándolo y a veces manejándolo. Eso es la verdad. O sea, más allá de los narcos, ¿no? Hay una cobertura oficial a este tipo. Y claro, hay que fingir, hay que decir, vamos a capturar a fulano, vamos a capturar, porque se captura capos y los capos siguen siendo ricos. Te lo pongo un ejemplo. Osiel Cárdenas, que estuvo aquí años en la cárcel, Benjamín Arellano, que estuvo años en la cárcel, ya los mandamos a Gringolandia, ya nos los pidieron ellos, y están en cortes. No, ya los condenaron, uno a 25 años, pero les impusieron multas de $100 millones en el caso de Arellano, Benjamín, y $50 millones en el caso de Osiel. Oye, si tantos años estuvieron aquí, ¿cómo seguían teniendo tanto dinero? Porque no le quitas el dinero. Te platico esto porque una de las cosas en donde sigue siendo héroe Kiki Camarena, exactamente, es que él dijo, oye, pues vamos a quitarles el dinero, que es lo que les duele. Claro. O sea, ya no captures capos, nomás quítales el dinero. Que es curioso, aparentemente ese es digamos, el argumento central, la gran aportación de Camarena era, vamos a pegarles donde más les duele, que es el dinero, sus ganancias. Hay quienes lo dicen hoy en día como si fuera nuevo. Sí, claro, y además yo estoy de acuerdo, claro. Es una excelente salida, porque si no, pues, ¿de qué sirve que agarres capos y más capos y más capos y mates gente? Que tienes que quitarle el nervio financiero. Y eso lo dijo Kiki Camarena hace 30 años. ¿Y tú crees que esa fue su sentencia de muerte? Pues eso dice Reyes. Aquí mira... ¿Coincides con él? No le creo tanto ahí en ese, porque entonces sigue siendo el héroe de Kiki Camarena, ¿no? ¿Y no lo es? Hay 1000 versiones. Mira, de Kiki Camarena se dijo que él participaba en el negocio, que denunció Búfalo porque se lo hicieron a espaldas, que era novio de Sarita Cosío, la muchacha de 17 años, sobrina de un exgobernador de Jalisco que se robó Caro Quintero. Se la robó, se fue con él a Costa Rica. En fin, hay muchas leyendas en torno a esta Operación Leyenda, así se llama, Operación Leyenda. Entonces, yo te digo, no es que se crea o se descrea, sino que hay que entender el meollo del asunto. El meollo del asunto es que no hay en este momento, y no hubo en aquella época, producción y tráfico y tránsito de droga si no hay protección oficial. Y la protección oficial aquí se demuestra que era de las corporaciones policíacas y militares mexicanas y las corporaciones de inteligencia de los Estados Unidos. O sea, el peor de los mundos posibles. Estamos hablando aquí de la necesidad de desenmascarar las leyendas de la Operación Leyenda, o las leyendas o los mitos en torno a las otras leyendas y los mitos. Y en medio de todo esto, Pepe, de estas evidencias que están revelando que los que verdaderamente manejan el tráfico de drogas son las instituciones, son los estados, son los gobernantes, o por lo menos tienen las riendas de buena parte de estos narcotráficos, de este negocio, aparecen el tema de la despenalización de las drogas, ya no como una bandera liberal de las izquierdas, sino como uno de los argumentos de los caballitos de batalla de exgobernantes, incluso de presidentes, como el guatemalteco Otto Pérez Molina, Vicente Fox, Jorgito Castañeda, Color de Melo, en fin, todos están en Gaviria, una serie de personajes que en su momento estuvieron metidos también en este engranaje de la lucha contra el narcotráfico, que en sí es también, por lo que estamos viendo, todo un negocio y toda una leyenda. Sí, claro. Lo que ¿Cómo tú estás explicamos diciendo... que ahorita estos personajes estén tomando esta bandera?
Aquí lo más raro es que lo estén haciendo personajes que en su momento como gobernantes no hicieron más que la lucha antidrogas, la guerra, hicieron la guerra. Y ahora que ya no son presidentes, sugieren hacer lo que ellos no hicieron. Estamos hablando, los primeros fueron Enrique Cardoso, el brasileño, Ernesto Zedillo, mexicano, y César Gaviria. Ellos tres fueron los primeros. Luego le siguieron los que tú mencionaste, el guatemalteco, bueno, y ahora Fox es el colmo, ¿no? Porque Fox dice, yo le voy a hacer la competencia al Chapo. O sea, yo voy a vender droga porque necesitamos que se vendan las drogas, se despenalicen para poderlas vender, ¿no? Bueno, estamos en ese mundo al revés, ¿no? Curioso. Yo descubrí al final del sexenio de Felipe Calderón, que hizo una guerra tan sangrienta en este país, también afiliándose, ya empezándose a afiliar a ese negocio, dice, bueno, a lo mejor el paradigma punitivo, el paradigma represivo contra las drogas no era lo más adecuado. Lo dijo él en Naciones Unidas, te ubico la fecha, septiembre-octubre, ¿sí? Ya cuando se iba. O sea, es lo más absurdo y hasta criminal que digas eso a destiempo, ¿no? Claro. Bueno, todo esto me lleva a decirte, lo más sospechoso de estas denuncias son a destiempo. ¿Por qué 28 años después? Ojo, no fue una exclusiva que consiguieron los periodistas, fue una exclusiva la que convocaron los declarantes. Ellos convocaron a Proceso y a Fox. Y a Fox News. Así es. Que eso también es importantísimo, muy importante, porque aquí lo que juega es lo mediático. Claro. O sea, yo te voy a decir cosas, ven acá. ¿Y de quién estamos hablando? De Fox News, el gran consorcio mediático del Tea Party, del Partido Republicano, de la ultraderecha, de Murdoch, para saber de lo que estamos hablando. Vamos a seguir con este tema. Ya casi llegamos al mero meollo del asunto, después de una pausa. ¿Qué es lo que nos están diciendo estos dos reportajes y toda la información de otros periodistas especializados que han investigado sobre el tema, como Pepe Rebeles, como Anabel Hernández, como los elementos que el propio libro de Granados Chapa sobre el asesinato de Manuel Buendía, también definido con eso, el primer asesinato de la narcopolítica en México? Yo creo que es simplemente el título contextualiza perfectamente bien todo. ¿De qué manera podemos vincular todas estas revelaciones, todos estos hilos de esta trama con este momento en el que estos tres agentes de la DEA convocan a Proceso y a Fox News
Aquí dice, como lo escribe Jesús Esquivel y Luis Chaparro, 3 exagentes federales estadounidenses decidieron acabar con un silencio de 28 años y confiaron simultáneamente a este semanario y a la cadena estadounidense Fox News una información bomba. Esta concertación de voluntades, porque los entrevistaron por separado. Ojo, Ajá. no estaban los 3 juntos. Entrevistaron uno aquí, otro acá y otro acá. Ajá. Obviamente es un acuerdo. Claro. Es un consenso de los reveladores de los misterios, ¿no? Ajá. Yo creo que tanto en la antigüedad como en la actualidad hay una mezcla de verdades y mentiras, porque es la mejor manera de mentir. Claro. Tú tienes que dar un gancho de verdad para meter hilo y contar todas las mentiras y vas que quieras. torciendo la verdad para Aquí llegar hay a otra serie de conclusión. revelaciones que ni hemos mencionado. O sea, que en tiempo de que se hizo Berreyes amigo de un comandante de los más canijos de México, que era Guillermo González Calderoni, brazo derecho junto con Javier Cuello Trejo, de Salinas, estamos hablando de eso. Cuenta González Calderoni, después asesinado el 5 de febrero de 2003 en Texas, allá lo mataron, cuando ya estaba libre, porque era testigo protegido. Él cuenta que los Salinas, no dice Carlos Salinas, Carlos y Raúl mandaron matar 2 dirigentes izquierdistas en Nuevo León. Y luego, no da los nombres, y luego dice que son los que mandaron matar a José Francisco Ruiz Massieu, el excuñado. Siempre se ha dicho que Raúl Salinas estuvo detrás de ese asesinato y Carlos, por supuesto, ¿no? Pero nunca se les ha culpado. Claro, pero una fuente como González Calderoni es una fuente de adentro, ¿no? De adentro de esa trama. Perdón, a Raúl sí se le culpó de ese crimen, pero después se le exoneró. González Calderoni era gente de adentro, de las entrañas del sistema. Entonces, conocía. Y por tanto, él dice y admite que los agentes de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad de México, que por cierto fue hecha desaparecer en tiempos de la Madrid después del asesinato de Buendía, ¿no? Ya, desapareció. Pues no quiere decir que desaparezcan los métodos, siguen igual. Estaban al servicio de la CIA. O sea, la CIA les ordenaba que hacer estos hacían el trabajo sucio, nada más. Ahora, Pepe, sí se entiende que estos 3 agentes, si quieren sacar la verdad a la luz pública después de 28 años, recurran a una revista como Proceso, que le ha dado seguimiento. Ya llama la atención de otra intencionalidad cuando recurren a Fox News. No solamente es la gran visibilidad, sino la agenda política tan concreta y definida que tiene Fox News como un corporativo poderosísimo en el mundo, no solamente en Estados Unidos, y que está cercano a la corriente política más conservadora, más de derecha. ¿Qué te dice a ti esto? Y se da en el contexto en que la derecha de Estados Unidos incluso pone a parir a la administración de Obama. Va en plena ofensiva, claro. En ese contexto sale. Nada está desligado de nada, nada es casual, ¿no? Entonces, si estamos hablando de esto, a mí me gustaría que quienes publicaran las biografías de estos 3. Sí, porque eso nos diría mucho, ¿no? Claro. ¿Quién era no? ¿Quién era Berreyes? ¿Quién era Plan-B? ¿Quién era Jordan? ¿Y qué hizo en su vida? Así como sacan, ellos no lo sacan tanto, tampoco sacan el currículum completo de Félix Rodríguez, tú lo recordaste mejor, porque lo tienes aquí en la cabeza. Entonces, volvemos al tema de que aquí hay intereses detrás, eso es obvio. Pero hay que quitar la paja del trigo y ver qué es lo que realmente están revelando. Y para mí, lo que centralmente revelan es esa complicidad Estados Unidos-México y a través del narco, curiosamente, ¿no? Para hacer cosas malas en un tercer lugar. ¿Sí? Me recordó, no sé por qué, y lo digo brevemente. Aquí cuando nos enseñaron los estadounidenses a fumigar plantíos desde el aire, con avionetas y helicópteros, ¿verdad? Fue en el 77, se llamó Operación Cóndor. Y Operación Cóndor se llamaba simultáneamente en Sudamérica
lo que tú sabes, que era la complementación entre los países para perseguir a los opositores. El exterminio de supuestos guerrilleros o las izquierdas en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, ¿no? Se llamaban igual, Operación Cóndor. Falta de imaginación. Qué bárbaro. Y aquí en México así se llamó este operativo para fumigar en el Triángulo Dorado. A ver, Pepe, si voy bien. Estamos viendo que en Washington, DEA, CIA, en México los gobiernos, desde Miguel de la Madrid hasta Calderón, hasta también Peña Nieto, no habría por qué descartarlo, operan de alguna manera como unos estrategas de una lucha contra el narcotráfico que de pronto parece no ser tan contra el narcotráfico, sino para controlar el narcotráfico. Sí, que se les va de las manos. Y por otra parte vemos todo este discurso que empieza a ponerle peso a los argumentos para regular y despenalizar el tráfico de determinadas drogas. ¿No será que estos estrategas están pensando en cambiar la estrategia, en cambiar la forma de hacer llegar la droga a Estados Unidos por vías de otro tipo? Mira, yo para empezar, lo que acabas de decir me recuerda que yo no le digo guerra fallida, sino guerra fingida. Porque no es fallida, es fingida. Es un petate del muerto, cuando estás haciendo otra cosa. Y esto que apunta hacia despenalizar, por lo menos, si no legalizar las drogas suaves, ya avanzó en muchos estados de los Estados Unidos, de la Unión Americana. Claro. Y pronto va a ser una realidad. No pronto, cuando hablo de pronto, es que los 28 años que pasaron de lo que estamos platicando ahora, es un tiempo corto en la historia. Y mucho más corto va a ser la despenalización de las drogas. Y entonces todos se tienen que encaminar ahí. Estados Unidos está operando internacionalmente para que los expresidentes estén a favor. Por eso Fox habla tanto. Claro. Sí, porque ya tienen la información sensible de que así tienen que actuar. ¿Sí? Entonces yo veo que hacia allá va, pero también puedo augurarlo, ya no me va a tocar vivirlo. En ese negocio legal van a estar los mismos que ahorita están en el negocio ilegal. ¿Otra vez? Claro, despierta una enorme desconfianza como hasta hace ni 2 años, Pepe, era motivo de escándalo y escarnio decir es que la forma de acabar con tanta masacre, con tanta sangre, con tanta violencia, es regular la producción y la venta de la marihuana. Drogas duras todavía es un capítulo aparte, pero para sí, las voces de los mexicanos que dijeron eso las tiraron a locos. Claro, a locos o de plano con cierto condena moral, ¿no? Y hoy, ¿no? Hoy ese es el discurso aceptado y el que se está impulsando. ¿Y hacia dónde vamos? Te lo digo, termino con una frase. Me lo dijo Jorge Carpizo cuando era presidente de la CNDH, todavía no era procurador. Dice, mire señor Reveles, en México no podemos hacer nada mientras Estados Unidos no decidan. Estamos determinados fatídicamente por esa larga frontera, lo cual es histórico, claro. y geográfico y geopolítico. Claro. ¿Sí? Y hoy en día no podríamos ponerlo en duda, lo que dice Carpizo, después de ver lo que está publicando Proceso y con todo lo que entraña. No solamente estamos desenmascarando las leyendas de la leyenda, sino que estamos viendo cómo se va a mover dentro de algunos años el mercado del narcotráfico a otras plataformas, otra forma de organizar este tema. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanche. No, al contrario, de veras que nos has ayudado mucho para esclarecer muchas dudas y nosotros nos despedimos de este lado, pero siga en Mirada Crítica, aquí en Rompeviento Televisión.